los umbrales de la historia, cuenta la leyenda que una diosa entró en tristeza de amor. Y debido a esa tristeza de amor, comenzó a derramar lágrimas sobre el océano Pacífico. Y allá donde fueron cayendo lágrimas, se fueron creando islas. Ese fue el origen mitológico, ese fue el origen de leyenda, del gran país del sol naciente, del gran Japón, el imperio. Esta noche en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a aquellos caballeros, a aquellos samurái, aquellos que sirvieron como inspiración para que algunos llevaran sus estupendos uniformes, sus grandes armaduras, hasta el cine incluso. Porque todos hemos visto la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y todos hemos visto los caballeros Jedi. Bueno, pues esa es una clara inspiración basada en los samurái. Esta noche los samurái, su código, el Bushido. El gran lema de los samurái: la muerte es una puerta para una vida muy digna. Los samurái, los servidores, porque ese es el origen, ese es el significado de la palabra samurái. Samurái significa servidor. Aquellos que pueden gobernar, porque no ambicionan la riqueza, porque no buscan los tesoros, porque solo quieren servir a su señor, a su sensei, buscan a su maestro y a él le sirven. Por eso son servidores, por eso son guardianes del país, guardianes de los dominios. Los caballeros samurái. Una historia ancestral, una historia antiquísima, clavada, enraizada en lo más profundo de las tradiciones japonesas. El canto de cisne de los samuráis, sin duda alguna, fue aquellos aviones kamikaze que se lanzaban contra los buques norteamericanos en el Pacífico, en un último y titánico esfuerzo por salvaguardar las costas de su país. En 1945, los japoneses descubrían horrorizados que su emperador posiblemente no era divino como ellos pensaban. Escucharon su voz por primera vez y cuentan que muchos samurái practicaron el harakiri, se suicidaron porque no podían soportar la derrota. Porque dicen que el máximo honor para un samurái es buscar el honor, y en la búsqueda de ese honor se encuentra la muerte. Morir en el campo de batalla es el máximo honor al que puede aspirar un samurái. Japón, en ese periodo Jomon, desde 10.000 años antes de Cristo hasta unos 300 antes de Cristo, era un país poblado por cazadores, por grupos nómadas de cazadores. Se sabe que Japón fue poblado posiblemente desde Corea. En ese año 300 termina el periodo Jomon y los japoneses conocen el arroz, lo cultivan y cambian la faz de su tierra. Comienzan a organizarse en sociedad. Comienza el establecimiento de aldeas, de ciudades. Y llegan las influencias chinas. Llega la escritura china. Y llega un código, el arte de la guerra. Su autor, Sun Tzu. Un código escrito hace ya 2400 años. Y los primeros guerreros comienzan a leer ese código. En el siglo VI, después de Cristo, llega el budismo. Y los militares japoneses, los caballeros japoneses, se aferran a una corriente del budismo, el Zen. El Zen es el autoanálisis de la persona buscando la iluminación, porque el samurái busca la iluminación, busca la virtud, consigue acumular virtudes. De ahí su grandeza, de ahí su nobleza. Los samurái eran majestuosos, pero antes había habido otras castas guerreras en Japón. La leyenda nos habla del príncipe imperial Yamato. Yamato era una especie de Roldán, de Galahad, de Jorge. Muchos caballeros medievales se pueden ver reflejados en Yamato. Era un príncipe hermoso y guerrero, un príncipe combatiente. Pero también había una princesa, la princesa Jingo. La princesa Jingo, que iba a la vanguardia de las tropas en una invasión hacia Corea, iba embarazada y demostró tal valor en el combate que todos la adoraban, que todos la admiraban. Su hijo Jin llegó a emperador, y cuando murió Jin, fue deificado, y se le puso el nombre del dios de la guerra, Hashiman. La historia del Japón es una historia de nobleza y de orgullo.
que se prolonga a lo largo de los siglos. Poco a poco los japoneses van abandonando las influencias chinas, crean su propio código de escritura, su propia escritura, sus propios caracteres, y también buscando su identidad, crean incluso su propia arquitectura. Los primeros samurái, los primigenios, los primitivos samurái, no basaban su poder en la katana, su arma habitual, su arma típica, sino en los arcos, aquellos arcos enormes de 2 metros. Combatían a caballo, lanzando sus dardos desde lo más alto del caballo. Era hermoso verles. Como os digo, basaban sus enseñanzas en ese arte de la guerra de Sun Tzu. Diferentes etapas, diferentes eras, y llega el medievo. Es el tiempo del feudalismo, es el tiempo de los daimos, de los nobles terratenientes, que poco a poco se van enzarzando en guerras civiles. Son muchos los clanes que afloran en los territorios japoneses, los clanes que buscan llegar al poder. Es el tiempo del shogun, del jefe militar, del general. Al emperador se le veneraba, pero al shogun se le temía. El tiempo de las guerras civiles, un tiempo cruel y devastador para el Japón, donde los hermanos mataban a los hermanos, donde los clanes empezaban a iniciarse en los rituales de las artes marciales. Es el tiempo de las guerras Genpei, entre 1180 y 1185. Diferentes clanes quedan sumidos, enzarzados en cruentas luchas. Aquí tenemos uno de los clanes más poderosos. Primero habían sido los Fujiwara. Los Fujiwara habían conseguido llegar al poder imperial gracias a enlaces matrimoniales. Pero había 2 clanes muy poderosos. Había 2 clanes que contaban con increíbles ejércitos, con tropas entusiastas e idealistas. Estaban los Taria, que se enfrentaban a los Minamoto. Y los 2 clanes lucharon hasta que vencieron los últimos, los Minamoto. Los Taria eran finos, educados, siempre dispuestos al combate, pero siempre con educación, siempre valorando y ensalzando las virtudes del guerrero. Los Minamoto eran más rústicos, pero al final se hicieron con la victoria en las guerras Genpei. Y en 1185 podemos dar el arranque oficial a la gran era de los samurái. Como os digo, los samurái eran guerreros, sí, pero también eran virtuosos. También eran poetas, escritores, pensadores. Era una casta en sí. La sociedad japonesa se dividía en 4 castas. Había 4 clases sociales. Los samurái por encima de todos ellos. Pero también estaban los súbditos. También estaban los artesanos. Y los comerciantes. Curiosamente, estos en el último lugar. A los samurái no les estaba permitido el comercio. Se decía que era indigno. Los samurái llegaron a ser muy, muy numerosos. Fijaos que en el declive, ya estamos hablando del siglo XIX, 1868, el 7% de la población japonesa era samurái. Eso nos habla de más de 2 millones de personas. Fue la grandeza de una casta, la grandeza casi de una raza. En 1185, después de haber vencido las guerras Genpei, los Minamoto inician la era Kamakura. Allí establecen la capital civil y militar. Los samuráis sirven al señor, al daimo, o al daimyo, a los nobles terratenientes locales,